En primer lugar, decir que es un honor para mí estar aquí hoy presentando este primer acto del Ateneo de la Bahía. Es el primer acto presencial que hacemos y por eso me es tan grato estar aquí hoy con ustedes compartiendo este momento. Habíamos hecho algunas actividades de forma virtual, pero esta es la primera vez que nos vemos las caras muchos de nosotros y por eso es un honor para mí estar aquí. Este Ateneo de la Bahía está dirigido o pretende dar cabida a todas aquellas personas que estén interesadas por el campo de la cultura en todo el arco de la Bahía, el campo de Gibraltar y la comarca. El acto de hoy es un acto con el que nos inauguramos, un acto muy especial, es la presentación de un libro que no va a dejar indiferente a nadie. A lo largo del acto lo iréis viendo, esperamos que sea un éxito para su autor. Y bueno, antes de empezar la presentación del libro, quería dedicar unas palabras al Ateneo de la Bahía. Unas palabras que son un poco para darnos a conocer y para que muchos de ustedes que a lo mejor no conocen el Ateneo sepan un poco pues, cuáles son nuestras pretensiones y por dónde andamos, ¿no? La intención del Ateneo de la Bahía es que sea un punto de encuentro para el intercambio de ideas y conocimientos, que sea un espacio abierto para todos los artistas, intelectuales y demás personas que sientan interés por la cultura en todos sus ámbitos. También nos interesan todas las iniciativas y proyectos que puedan contribuir al desarrollo del tejido cultural del campo de Gibraltar. Entre los objetivos marcados por el Ateneo están el de ser un espacio para la reflexión y el debate de ideas, en el que primen la libertad de expresión, el respeto, el espíritu cívico y el sentido crítico. También queremos favorecer el conocimiento y la protección del medio ambiente, así como apoyar la defensa de nuestro patrimonio histórico e impulsar el entendimiento, la cooperación y el establecimiento de lazos con otras entidades que participen en el ámbito cultural y social. Fruto de este espíritu cooperativo es este mismo acto, ¿no?, en el que contamos con la colaboración de la Unión Cultural Deportiva Linense, a cuyos directivos y masa social queremos expresarle nuestro agradecimiento por la acogida en el día de hoy. Y ahora os dejo con mi compañero Pepe. Nuestro agradecimiento se extiende a las personas que se encuentran en la mesa, Susana Oda, que se encargará de conducir la presentación, el autor del libro, quien responde a la identidad literaria de Aclamado Federico, por haber depositado su confianza en nosotros, a Jesús Ruiz y a Manuel Pérez Cerralbo, que nos van a dar con la cobertura técnica necesaria para este tipo de actos, y vaya también nuestro reconocimiento a la librería Ares, que dará soporte a nuestra labor con la respuesta a disposición a los lectores de aquellos títulos que se presentan a través del Ateneo. Tiene la palabra Susana Oda, pero antes permitidme daros también las gracias a todos los que nos acompañáis esta tarde. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por venir. Y antes de nada me gustaría señalar que las actividades del Ateneo de la Bahía no están restringidas solo y exclusivamente a los socios, sino todas aquellas personas que estén interesadas en las iniciativas que este Ateneo organiza. Como son, por ejemplo, organizar conferencias, seminarios, coloquios, mesas redondas, exposiciones. También impartir talleres de formación, talleres que por otra parte ya han empezado, porque ya hace algunos meses que comenzó el taller de historia, también está ya en funcionamiento el taller de letras y el taller de costumbres y tradiciones. Además también el Ateneo se va a ocupar de hacer publicaciones de trabajos culturales, artísticos, científicos, todo ello pues en revistas, en libros, en boletines, además de hacerlo en plataformas online, plataformas digitales, redes sociales, páginas web y demás. Y además, bueno, os adelanto que ya, para el que no lo sepa, que ya se está confeccionando, se están dando los primeros pasos para poner en marcha la revista Excedra, una revista que lo que intenta es dar voz a la sensibilidad sociocultural de todo el campo de Gibraltar. Bueno, así como otras iniciativas que también hay pendientes de organizar y de lo que ya iremos comentando, informando en su momento, ¿vale? Bueno, y nos centramos ya en lo que es el motivo que nos une esta tarde, que es la presentación de un libro y de un autor, Federico,
para el que voy a darle lectura. Voy a darle lectura a una presentación en otro momento. Aclamado Federico. Voy a darle lectura a una presentación que ha escrito el amigo Pepe Vial. El libro que hoy presentamos, como ya saben, se titula La segunda parte de los 400 golpes. Conviene aclarar desde el primer momento que golpe es como el autor bautiza a esos relatos brevísimos anclados por sus especiales características en cierta naturaleza de en relatos brevísimos anclados por sus especiales características en cierta naturaleza de artefactos inclasificables, al menos a través de los apelativos convencionales: microrrelatos, brevicuentos, microficciones, cuentines. Testículos son denominaciones propuestas por determinados críticos y autores para satisfacer la compulsión taxonómica que de ordinario impele al hombre moderno. Ninguna de estas categorías satisfizo al autor del libro y, haciendo uso de un derecho no escrito en ningún código, pero muy relacionado con el libre albedrío, seleccionó la voz de golpe de tanta raigambre pugilística para envasar dentro de un vocablo estos escritos dispuestos a impactarnos con sus violentos uppercuts de ingenio. Pero abandonemos el ring de las definiciones para centrarnos en el cuadrilátero del libro. La segunda parte de los 400 golpes es una propuesta excepcional por su exuberante riqueza creativa y por sus contagiosos desenfado y sentido del humor. La buena noticia es que la existencia de una segunda parte es indicio suficiente para colegir que antes hubo una primera parte que ya les digo yo que si no la conocen correrán a buscarla a las librerías cuando degusten esta, que lo es su sabrosa continuación. La otra buena noticia es que si hablamos de 400 golpes y sumados a los contenidos que en el primer volumen con los de esta segunda fracción, todavía no alcanzamos la cifra del 4 y los 2 ceros. Habrá como mínimo una tercera parte, lo que indefectiblemente nos abre una prometedora portezuela para seguir disfrutando nuevamente de estas jugosas uvas de la imaginación de un autor único, insólito y hasta patafísico, por cuanto es capaz de producir libros, incluso después de anunciarse oficialmente como desertor del campo de las letras y como encendido neoconverso a la religión de las artes plásticas. La gran novedad de esta entrega en relación con sus antecedentes es la aplicación de conceptos gráficos, no solo en cuanto a la presencia de ilustraciones, obra del propio autor de los textos, sino también a la integración de elementos visuales en el cuerpo narrativo de los golpes. Por ceñirnos con más pormenor a la concepción estructural del volumen, llama primeramente la atención el hecho de que las páginas no estén numeradas, así que usted, presunto lector, nunca sabrá en qué página del libro se encuentra, ni falta que le hace, porque lo único en que ha de fijarse su atención es en que los relatos le satisfacen y que lo hacen desde una naturalidad muy amigable, sin renunciar a una gratificante profundidad de pensamiento ni ahorrarse ciertas exigencias del ámbito de la perspicacia que demandarán al auxilio de sus mejores capacidades deductivas. Consecuentemente, con la falta de numeración en las páginas, el libro también carece de un índice. Pero ¿qué necesidad de índice reclamaría un libro cuyos relatos están agrupados por orden alfabético? Ese orden alfabético se ve vulnerado en dos ocasiones. Una es la inclusión de un golpe cuya letra inicial es una M entre los relatos que empiezan por V. No obstante, tal alteración está más que justificada si entendemos que la propia naturaleza del artificio literario invita a efectuar, no daré mucho detalle, el acto cibernético de convertir la M de muerte en V de vida. Y así el relato encuentra su perfecto acomodo en la sucesión convencional de las letras. El otro caso carece de explicación conocida, así que inventémosla. Y concluyamos que, dadas las alergias que al autor le producen las cosas perfectas, ha decidido incluir un gazapo tan sorpresivo como esa caja de detergente invertida que rompe la uniformidad de la hilera prevista como reclamo comercial por un publicista avispado. Quizá el autor nos obsequie con alguna explicación más aguda o más trivial, pero lo mejor es que mantengan el misterio. ¿O no es acaso el misterio una de las más socorridas herramientas en mano de cualquier fabulador?
Acto seguido, revelaremos nuestra especial animadversión hacia el uso del adjetivo genial para alabar un producto artístico. Tantas veces se ha aplicado en vano ese calificativo que lo hemos convertido en una palabra desvalorizada. Sin embargo, este es el adjetivo que mejor le cuadra a los golpes de nuestro aclamado Federico. Pero elucubremos un poco acerca de los peligros que encierra el término. La línea que une los dos puntos extremos en la valoración del talento humano no es una recta, sino una curva cerrada cuyo punto inicial, el de la inanidad próxima a la idiotez, y el punto opuesto, el de la genialidad, disfrutan de su máximo alejamiento si viajamos de uno a otro punto por el camino más largo, pero están enojosamente cercanas si elegimos la dirección contraria. Por ese camino los extremos se tocan. De ahí que tantos Dalí, tantos Picasso, tantos Warhol, tantos Joyce, tantos Huidobros, o aquel artista que envasó heces en latas de conserva, o el que expuso un lienzo en blanco, y en fin, todos cuantos se han pasado un poco de frenada, o eso les ha parecido a muchos. Hayan sido hasta tachados de majaderos o de caraduras. El caso de aclamado Federico es muy distinto. Con frecuencia, sus creaciones son tan brillantes que rozan la genialidad o ingresan directamente en ella. Y si alguna vez se le va de la mano, en algún aspecto jamás invade los terrenos de la majadería, sino, a lo sumo, los de la ironía desenfadada o la insubordinación cuajada de tonos humorísticos. Genialidades al margen y, como ya se ha señalado antes, cualquiera que se acerque a los textos de nuestro autor con espíritu analítico destacará el ingenio como un ingrediente irrenunciable de su quehacer literario. El otro componente básico del preparado es la originalidad. Los cuentos de Federico siempre suenan a cosa nueva, recién inventada o recién descubierta. Y eso no tanto porque aborde situaciones nunca vistas en el devenir literario, cuanto porque las atmósferas y los personajes a menudo nos ofrecen puntos de vista inexplorados o sensaciones por estrenar, como los que nos producen en el relato titulado Himno con letra, ese presidente del Comité Olímpico Internacional que aprovecha la inclinación de las muchachas del equipo de natación sincronizada durante la ceremonia de imposición de medallas para asomarse al escote de las chicas y acabar haciendo un descubrimiento inesperado, que, por supuesto, ahora no lo vamos a desvelar. Pero hay un tercer rasgo, una especie de condimento secreto que redondea las líneas maestras de la receta y que suele pasar desapercibido. Ese clavo de olor, esa hierbabuena subrepticia, es la elegancia, bajo la carga literaria de la ocurrencia subversiva o del pensamiento feroz, entre la dentellada vitrólica o el latigazo urticante. Y no pocas veces, con la luminosidad tangible de lo inmediato, se advierte una caligrafía en la conducta de los personajes que ha bebido dignidad en las páginas de Tolstoy, o ha adquirido nociones de una distinguida impostura en los entresijos de las obras de Nabokov. La prosa de nuestro aclamado Federico es sencilla pero no vulgar, divertida pero no chistosa, culta pero no hermética y, desde luego, en consonancia con todo lo anterior, altamente recomendable. Finalmente, aquí nuestro recorrido, aunque habría materia para mucho más. Finalizando, antes un consejo de amigo. No se lo piensen mucho, háganse con el libro, disfrútenlo y vapuléense con él repetidamente, si al menos hasta 130 veces, que es el número total de golpes, golpecitos y golpetazos, dispuestos a manifestarse a través de sus páginas. No les dolerá. Muchas gracias. Federico, el micro es tuyo. Eso, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ya que ha salido Tolstoy en el texto que ha leído Susana, me gustaría contar una historia que surgió casi al principio de empezar este proyecto, que hace ya muchísimos años que empezó, ni recuerdo cuánto, sería sobre 2008 por ahí o 2007. Esto es una historia que se me ocurrió, que es una especie de distopía en la que en un mundo imaginario pues han desaparecido los libros. No es una cosa que haya inventado yo, porque ya se han hecho otros libros y otras películas sobre el tema.
Pero la cuestión es que, bueno, se me ocurrió esa historia y habían desaparecido los libros, no sé, por culpa de, imagínense cualquier pandemia que pueda surgir por ahí, cualquier volcán, cualquier guerra, cualquier situación de esas que a las que estamos ya desgraciadamente un poco acostumbrados. Bueno, pues desaparecen los libros en la tierra y de pronto un día un pastor, de esos que tanto han hecho por el mundo de la espeleología, por el mundo del descubrimiento de pinturas rupestres, pues en un boquete en el campo saca un zurrón y descubre 2 libros de pronto, que parece ser que son los 2 únicos libros que se han salvado de esa desaparición universal. Uno de ellos, por supuesto, los libros los lleva a los especialistas porque aquello es un acontecimiento mundial. Y en la rueda de prensa que se habla del tema, pues se descubre cuáles son esos 2 libros. El primero de ellos se llama Guerra y Paz, y lo escribió un señor que se llamaba León Tolstoy o Lev Tolstoy, como ustedes quieran. Un libro de 1000 páginas, una historia espectacular sobre una época de la Rusia del siglo XIX, en fin, una obra maestra absoluta. Y el segundo libro que ha descubierto este pastorcillo, pues se llama La segunda parte de los 400 golpes. Un libro, pues, si lo comparan con el primero, pues un libro insignificante, un libro absolutamente menor, un libro pues sin importancia. Entonces, bueno, pues claro, con el primer libro se organiza una serie de congresos, una edición infinita. Todo el mundo quiere leer el primer libro, pero el segundo libro, pues después del éxito del primero, prácticamente no quiere leerlo nadie. El libro desaparece, pero por las cosas estas que pasan con los productos secundarios, con los productos así un poco alternativos, pues empieza a haber un grupo de gente que empieza a leerlo el libro, como un poco medio pasándose el libro de unos a otros, casi en secreto. El libro pues incluso se puede convertir en algo prohibido por las autoridades, porque el libro oficial es el de Tolstoy y este pues puede incluso convertirse en un producto pues maldito. Y digo puede porque la fábula esta se queda aquí porque, como siempre, oportunamente, pues el cántaro que llevaba la lechera se le cae y de un golpe, en este caso un golpe más justificado que nunca, se rompe y aquí se acaba la historia. Esta pequeña historieta, esta distopía, si lo queremos llamar así, en realidad no dista mucho de la situación en la que vive tanto el libro mío, el de Tolstoy, como todos los que por suerte tenemos ahora mismo en el mercado. No vivimos en esa distopía en la que solo existan 2 libros, hay una oferta de millones, pero en realidad la disposición de toda esta oferta es prácticamente la misma que en este cuento. Hay unos libros que están en una cima, en la pirámide, el de Tolstoy, por supuesto, seguiría estando ahora mismo entre los más altos, y después hay una morralla, una marabunta allí de libros, de cientos, de miles, de millones de libros que nunca van a pasar a la historia, nunca van a servir para nada, no son libros que tengan ningún mensaje, pero forman parte de esa base desconocida del mundo literario, ese sustento que gracias, supongo, a todo este montón de libros, los libros que están arriba de esa pirámide, pues se sostienen un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese fanguizal de libros, en esa magma de autores que nunca vamos a conocer, nunca van a pasar a la historia, pues se encuentra mi querida segunda parte de los 400 golpes. Con respecto al libro, pues yo creo que habría que hablar, aunque ya se ha hablado antes del tema del título, me gustaría hablar de él porque yo hasta la semana pasada pensaba que el título lo había copiado de la película famosa de Truffaut, de los 400 golpes. En su día me sonó bien ese nombre y simplemente lo cogí, no por la película en sí, no por el mensaje, sino porque me gustaba la idea. 400 golpes, yo fantaseaba con hacer algo que tuviera 400 elementos que serían elementos literarios, por supuesto, y esto de escribir 400 golpes me parecía una historia muy curiosa, pero resulta que la semana pasada, de pronto, mirando sobre la película y demás, descubro que hay una expresión en francés que, disculpen mi acento, pero se escribe faire les 400 coups, que significa hacer, en español literalmente significa hacer los 400 golpes. Esto es una expresión que los franceses usan cuando alguien hace travesuras, cuando hace algo que se sale un poco de la norma. Por supuesto, esto me iluminó el camino. Dije, a partir de ahora voy a decir con toda la desvergüenza posible que el libro lo he sacado de esa expresión y la película de los 400 golpes
desde este momento en el que se inaugura el Ateneo, es el primer acto en público que se da y tal, pues también se va a inaugurar la nueva interpretación del título del libro, que va a ser esa. Gracias al dicho este francés, pues cogí yo el título. Creo que viene genial para mi forma de hacer las cosas literarias, porque hacer travesuras es para mí de lo que se trata la literatura, como practicante, no como lector. Como lector, digamos que voy por otros caminos, pero como practicante a mí la literatura se ha quedado como eso, como el niño travieso que va por ahí andando y buscando cosas nuevas y por suerte pues van apareciendo muchas en el camino. Bueno, 400 golpes, hemos dicho, 400 pequeñas historias. Todavía, como se ha dicho antes, no están escritas todas. Hay una tercera parte en marcha de hace tiempo, pero todavía eso supongo que le queda tiempo. Y entonces, bueno, pues, ¿qué es un golpe? ¿Qué distingue a un golpe del resto de los pequeños relatos que circulan por doquier, de esos microrelatos, esas historias pequeñas? ¿Qué es un golpe? Pues no lo tengo demasiado claro. La definición de golpe es simplemente un objeto que choca contra otro, pero en este caso pues son pues eso, unas pequeñas historias que tienen desde mi punto de vista unas ciertas particularidades, algunas de ellas, no todas, que por eso pues elegí un nombre diferente a los que hay actualmente en el mercado. De hecho, me parecen terribles los nombres que hay para la literatura pequeña, digamos. Por ejemplo, sobre todo, el nombre de microrelato me parece horrible, porque si un texto corto es un microrelato, podríamos considerar que un relato es una micronovela también, es simplemente una historia más pequeña que una novela, que bueno, se cogió su nombre. Entonces me da la impresión que las personas que se dedican a nombrar estos asuntos pues no se han esforzado demasiado. Entonces bueno, pues como renegué de los microrelatos y de todo este tipo de cosas, pues al final se llaman golpes. A mí me gustan los símiles de la palabra golpe. Un golpe en tenis, pues es el acto de golpear la pelota con una raqueta, como todos sabemos. Hay golpes definitivos, hay golpes fallidos, hay bueno, pues golpes que valen un partido, y si sobre todo, cosa que no pasa en este libro, en estos libros, hay un golpe que es el último y es el definitivo, y el que golpea mejor es el que gana. Por eso no me gusta tanto como el símil pugilístico que se ha comentado antes, porque eso sí realmente creo que es la esencia del golpe. Un combate de boxeo yo me lo imagino como una novela, con su principio, su final, su parafernalia. Lo que es organizar un combate podríamos compararlo a lo que es organizar una novela. Hay que desde vender entradas, publicitarlo, en fin, miles de actividades. Dentro de ese combate, cada asalto podríamos compararlo con un relato, un cuento, como quieran también llamarlo, que también tiene un principio y tiene un final. Está también muy estructurado desde que suena una campana hasta que termina. Hay una serie de minutos de los que no se puede pasar los púgiles y punto final. Pero dentro de esa estructura están cada golpe que los boxeadores se dan unos a otros. Golpes hay, algunos golpes que uno intenta que sea definitivo y que ni siquiera golpea, al contrario. Hay otros golpes que ayudan a conseguir la victoria. Hay el golpe definitivo del que sale a los 10 segundos ha tumbado al adversario. Hay muchísimos tipos de golpes, unos sirven, otros no, y bueno, pues tienen una estructura muy diferente. Se pueden dar 100 golpes en un asalto y en otro no da apenas ninguno. No hay ninguna estructura que diga cómo tienen que ser los golpes en un combate, a diferencia de sí que la hay para el combate completo, y sí que la hay también para lo que es cada asalto. Entonces esa libertad que tienen los golpes ahí en el combate de boxeo me encanta, y eso es lo que creo que intento yo transmitir también en los libros. Es una literatura que no se adapte demasiado, o no siempre se adapte a las estructuras, porque si alguien se dedica a leer libros podrá comprobar que algunos de estos textos pues sí podrían llamarse microrelatos, pero hay otros, como ahora veremos, porque leeré algunos, no se preocupen porque son bastante cortitos la mayoría y no pasaremos mucho tiempo con ellos. Vamos. Me gusta también mucho de esta literatura el hecho de que si alguien quiere hablar de un golpe tiene que utilizar más palabras de las que he utilizado yo para escribirlo. Eso me parece sorprendente. Nadie va a utilizar más palabras que utilizó Tolstoy para hablar de Guerra y Paz. Sería un loco, vamos, a escribir 1000 páginas de una crítica. Sin embargo,
la gran Biblia de los pequeños cuentistas, que es el famoso cuento de aquel del dinosaurio, eso se ha glosado miles y miles de páginas sobre este texto, y el relato en sí son una línea en la que pasa absolutamente todo. Eso me encanta, que escriban los otros y que los que escribimos literatura corta pues no tengamos que poner demasiado esfuerzo. Ya los críticos se encargan mejor que nosotros de hacerlo. Como se ha dicho antes también, esta es la segunda parte de un libro que tiene una primera, que me lo he traído porque este es uno de los libros a los que más cariño le tengo yo de siempre. Esto, aquí está el primer golpe que se escribió en su día, que salió publicado hace tiempo en un periódico y demás. Y este libro, curiosamente, es un libro que por lo que sea, pues salió viajero. Es un libro que ha dado la vuelta al mundo, que tiene fotografías en sitios tan dispares como el Cañón del Colorado, por ejemplo, un aeropuerto en Tokio, la casa donde nació John Wayne, el Big Ben en Londres, el muro de Berlín en Alemania. El libro está fotografiado en los 5 continentes, y entonces en la India, por ejemplo, que fueron las primeras fotos que me llegaron del libro por ahí dando vueltas. Eso, hay un blog, por no extenderme mucho con la primera parte, hay un blog en internet que si lo buscan seguro que encuentran. Hay unas fotos extraordinarias porque la propuesta fue a los amigos que viajaban, que iban a hacer turismo, les proponía yo que se llevaran el libro y que lo fotografiaran por ahí. Y bueno, a todo el mundo parece que le gustan mucho estas tonterías, estas travesuras, y hacer los 400 golpes sería en este caso también. Y bueno, pues se llevaban en una maleta mínima que va en un avión. Hay gente que ha llegado a meter el libro y que después se ha acordado de sacar unas fotos, además algunas de ellas espectaculares, hechas por fotógrafos profesionales, unas fotos brillantísimas del libro, pues por ahí dando vueltas. Tuvo, la verdad, que un recorrido muy, muy gracioso. Lo que pasa que este libro segundo me temo que no va a ser ni igual de viajero ni igual que el otro, porque el primer libro sí era mucho más literario, en el sentido de que podía parecerse más un golpe a un microrrelato, a una pequeña historia, pero este libro ya como que va desbarrando un poco. No sé a dónde acabará la tercera parte, pero me da la impresión que el proyecto se está alejando cada vez más de la literatura. Y bueno, yo qué sé, como pequeña introducción a lo que es el proyecto, yo creo que esto puede servirnos para que se haga una idea. Me gustaría pues leer algunos de los golpes del libro. Como les he dicho antes, yo he intentado escribir lo menos posible, simplemente porque, no sé, siempre me ha parecido muy indiscreto el autor que se pone a escribir y a escribir y a escribir, y allí aparece la vida y milagro de los personajes detallada al extremo. Recuerdo un libro del gran Vladimir Nabokov, que empezaba el libro. Sería la historia de un hombre que se casó, se echó un amante, se fue a vivir con ella, no fue feliz y acabó en circunstancias dramáticas. Y él dice, aquí acabaría la historia, pero el gusto de contar los detalles, el gusto de narrarlos es lo que nos incita a seguir con el libro. Si yo hubiera sido Nabokov, el libro se hubiera quedado en esa página y hubiera finalizado, pero él, por supuesto, tenía maestría para hacer eso y mucho más, pues sigue escribiendo la historia. Yo nunca he tenido la pretensión de profundizar demasiado en una historia, en unos personajes, por eso empecé a escribir más o menos novelas, después empecé a escribir novelas cortas, después empecé a escribir cuentos, y al final he acabado en este tipo de literatura, que la verdad que me parece algo extraordinariamente divertido, que es para mí lo único que pretendo a estas alturas con la literatura, pues echar un rato agradable con estas pequeñas criaturitas. Y como les digo, pues tengo aquí una selección de golpes como ejemplo de esa propensión mía a escribir lo menos posible. Hay un relato en la primera parte, en el libro que se llamaba Los 400 golpes, que se titula Borrachera, y dice así: camarero, una copa, etcétera. En fin, eso es. Supongo que si Nabokov estuviera hoy presente aquí, pues por supuesto se levantaría y se iría del acto, porque él una borrachera seguramente la describiría pues con muchísimas más páginas y con muchísimas más palabras y con muchísimo más talento, por supuesto.
Esto es quizá el ejemplo. Hay algunos que son más cortos todavía. En la segunda parte hay varios que son más cortos, incluso en la primera, vamos. Y entonces, bueno, a mí me parece fantástico escribir esto porque, como les digo, el esfuerzo es minúsculo. Otra serie de textos que figuran por aquí, que pululan y que yo creo que también se alejan un poco de la estructura del microrrelato, que no deja de ser una presentación, un pequeño nudo y un pequeño desenlace, lo que es una novela, pero aplastada lo máximo posible. Yo he procurado siempre salirme de ese esquema, y este texto que se llama Margarita, pues es una prueba de ello. Margarita pues mezcla una serie de asuntos que son cotidianos para todos nosotros y que, bueno, tampoco no creo que sea un relato que tenga un principio y un final ni una estructura. El texto dice así, el golpe. Margarita es el título, y dice: Margarita se llama mi amor, Margarita no se llama mi amor. Margarita se llama mi amor, Margarita no se llama mi amor, se llama mi amor, no se llama mi amor, se llama, no se llama, se llama, no se llama, sí, no, sí. Fin. Es meterme, digamos, en una historia que no es mía, es coger un pequeño dicho, coger un título de una canción y, bueno, mezclar un poco todo eso para crear, no se sabe qué, o sí, un golpe en este caso. Vamos. Yo creo que si yo fuera crítico no definiría esto como microrrelato, ni como microficción, ni como todas esas definiciones que me parecen horribles, la mayoría de ellas. Me gusta más golpe, bueno, por reivindicar lo de la casa. ¿Algún otro texto? Por ejemplo, una cosa que me encanta es... como hacen los pájaros cuco, que es meter a sus huevos en los nidos de otros, pues a mí me encanta meterme en las historias que ya se han escrito incluso antes de que naciéramos ninguno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, inmiscuirme en la mitología es una cosa que me fascina, meterme y dar explicaciones un poco alternativas a estos asuntos. Entonces, un ejemplo de un golpe así puede ser este que se titula Hércules y el trabajo. Un día más, Hércules acude a la oficina de empleo en su pueblo natal. ¿Qué sabe usted hacer?, le pregunta de nuevo el funcionario. Sé matar hidras de muchas cabezas, sé despellejar grandes leones, sé capturar ciervos dorados, sé... El funcionario lo interrumpe. ¿Ciervos? ¿Leones? ¿Sabe usted llevar una bandeja? ¿No? Entonces no tenemos nada para usted. El siguiente. Hércules, pues, un poco destrozado el amigo. Otro ejemplo de colarme en casa ajena es el texto que se titula La risa de los zapateros. Y dice así: en mi pueblo había 2 zapateros. Uno arreglaba zapatos para las liebres y otro para las tortugas. La víspera de la gran carrera se hacían apuestas y los billetes corrían de un lado para otro. Los zapateros se esmeraban en poner a punto el calzado de los protagonistas. Cuando salió el sol, los 2 contendientes tenían listos sus trabajos. Todo el pueblo fue a ver la carrera, los zapateros no. Los zapateros se quedaron en el bar y de pronto, sin mediar palabra, empezaron a reírse. Mientras inexplicablemente la tortuga subía a los altares de la historia, los artesanos reían y reían. Nadie sabía los motivos de aquella risa, pero ¿a quién le importa la risa de un zapatero después de leer una fábula? Más asuntos de estos de colarme en historia, otra carrera que, bueno, no deja de ser la misma carrera, pero otra versión del asunto. Se llama Final de fábula. A mí, una de las cosas que me gusta muchísimo, de hecho yo lo haría más a menudo, lo que pasa es que reconozco que cansa mucho al lector, es las variaciones sobre un tema. Yo podría escribir solamente sobre este texto de la liebre y la tortuga muchos golpes, una vez y otra vez, porque me gustan mucho las variaciones. En música me gustan y me gustan también en literatura. Esta segunda variación se llama Final de fábula. Violeta llegó sofocada, solo disponía de unos minutos para despedirse de su amante. Lloraron abrazados y él redobló sus promesas, pero ambos sabían que aquella tarde era la última. A la mañana siguiente, el tren engulliría a Violeta y a su familia y él asistiría a la ceremonia como silencioso espectador al otro lado del andén. El amor que soñaron para toda una vida solo había durado unos pocos meses.
Violeta fue a la cocina para secarse las lágrimas y beber un poco de agua. Desde la ventana pudo ver el inmenso prado verde y al fondo la línea de meta y los aspavientos de la liebre dándose por vencida, porque en ese momento la tortuga finalizaba victoriosa la histórica carrera. Esto de la historia de, en este caso de la liebre y la tortuga, cualquier historia relacionada con el mundo de los cuentos, de la mitología, que siempre la hemos visto desde una perspectiva de alguien nos la cuenta y nosotros seguimos la historia. Esto me gusta muchísimo, de decir, vamos a alejarnos un poco y vamos a meternos en la casa aquella donde vive una señora que está viviendo una tragedia personal, mientras la gente, todos nosotros incluidos, pues estamos siguiendo otra historia totalmente diferente. Eso es algo que también me parece bastante interesante y que lo practico también mucho. En medio de todas estas historias que son más o menos, bueno, no dejan de ser más o menos serias y todo lo que se pueda decir de serio de estos temas, pues de pronto, por alguna razón, en mi cabeza se me funden los plomillos de vez en cuando y entonces me dejo de ir directamente. Y de esos momentos de cese de la razón y de cese del control del lenguaje, pues salen relatos o salen historias o salen lo que quieran que sea esto. Salen historias como cuento indio, pero real, que se llama esta. Y dice así: hombre casar con mujer, hombre y mujer tener hijos, hombre decidir convertirse en mujer, ahora llamar mujer que era hombre, mujer que era hombre ir a vivir con hombre que siempre fue hombre, mujer quedar con niños, mujer decidir convertirse en hombre, ahora llamar hombre que era mujer, hombre que era mujer unir con mujer que siempre fue mujer, niños ir a vivir con Junta de Andalucía. Mujer que era hombre, pelear con hombre que siempre fue hombre. Hombre que era mujer, pelear con mujer que siempre fue mujer. Mujer que era hombre, encontrar de casualidad a hombre que era mujer. ¡Qué sorpresa! Café en el centro, hablar de hijos, añorar vida pasada, decidir segunda oportunidad. Hombre que era mujer, querer como esposa a mujer que era hombre. Y se acabó. No ha acabado porque... Lo siento, pero se me han acabado los dos últimos renglones, pero creo que ha quedado más chulo así, sin leer el final. Así tienen la sorpresa para otro día. No, me gusta más así, fíjate, nunca lo había leído cortado y a partir de ahora lo voy a leer siempre así, me parece más divertido. Todavía más abstracto el asunto. Es que, como verán ustedes, el libro no es inocente, vamos, yo hago las cosas, pero después el libro tampoco, o los textos estos tampoco son demasiado inocentes y me juegan esta faena. Se supone que la fotocopiadora toda su vida ha impreso los papeles por dos caras, menos justo en el momento que tenía que imprimir este texto. O sea, fantástico, sin duda. Bueno, ¿por dónde vamos? Otros textos, que estos textos aparecen mucho más en la segunda parte de los 400 golpes. Es lo que les dije antes. Me da la impresión que la literatura, que estaba tan presente en el primer libro, como que me va abandonando. Es una cosa de una relación que la verdad que estamos perdiendo uno con el otro, y cada vez las cosas que se escriben aquí tienen menos que ver con la literatura. Y me di cuenta el otro día que estaba leyendo un libro en el que uno de los protagonistas es contratado para leerle libros a un ciego. Entonces, claro, el hombre está allí tumbado en la cama, el protagonista lee libros y el ciego pues dice, este me gusta, este no, coge tal y coge cual. El ciego con los ojos cerrados, sin necesidad de ver el texto ni de nada, simplemente conseguir a una persona contando una historia, que yo creo que es la esencia de la literatura, pues con eso simplemente se imagina y se puede hacer una idea perfectamente de lo que hayáis escrito. Esto ya en el libro como digo, está empezando a dejar de pasar. Y bueno, pues un ejemplo de lo que digo es un texto que se llama Oxígeno. Bueno, tiene dos títulos porque el texto tiene dos partes. Este sí está impresa la segunda cara. El texto empieza así: oxígeno. Pues oxígeno. Y falta de oxígeno. Esta y otras muchas es una más de las razones por las que en su día decidí que no iba a hablar con ningún editor,
para proponerle publicar un libro en el que hay páginas en las que aparece una letra y un número, y la siguiente también una letra y un número, un desperdicio absoluto de papel, de dinero y de todo. Entonces, pues por eso decidí que seguramente a partir de ahora tendría que autoeditarme los libros, cosa de la que estoy bastante contento. En esta línea, pues también Ídolo, un texto en el que solo aparece una letra. Entonces, pues al ciego a este señor, para contarle este cuento que se llama Ídolo, pues la verdad que sería bastante complicado seguramente despediría al lector. La I, el ídolo, por supuesto, la única que va acentuada. Esto tiene un reverso en el que todas las letras, la masa de I, sin el pequeño acento, pues van a rezarle al ídolo o a adorarlo o a lo que sea. Eso es esta parte, yo no sé si llamarlo más conceptual, no sé exactamente cómo llamarle, abunda bastante en esta segunda entrega. El frenazo, también una letra nada más repetida, y se imagina todo el mundo cómo suena esto. La I al frenar, pues en vez de girar hacia su lugar natural cuando se hace cursiva, gira hacia el sitio que giraría pues una persona que va a chocar contra un objeto, hacia atrás. Entonces la I, ¡qué choco! Y entonces otro texto que le encantaría a un editor para publicar el libro. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Bueno, pues historias de la filosofía, por supuesto, historias también pues un poco truculentas, en las que la filosofía pone prácticamente todo. Yo lo que hago es pues darle un lavado de cara y hacer una historia diferente. Esta se llama La otra navaja. La otra navaja está basada en un filósofo que se llamaba Guillermo de Ockham, que inventó una cosa que se llamaba la navaja de Ockham, que decía que ante dos soluciones, lo normal es que la naturaleza tienda siempre a utilizar la solución más sencilla de las dos. Y entonces, bueno, pues con esta historia escribí esta otra navaja. El afamado filósofo Guillermo de Ockham encontró la muerte de manera inesperada a la salida de un espectáculo circense. Satisfecho por la función presenciada, don Guillermo caminaba eufórico sin percatarse que sus pasos lo llevaban por los más oscuros callejones de la vieja Leipzig. De pronto, dos artistas a los que había admirado minutos antes le cortaron el paso: el enano sin brazos y el increíble forzudo. Don Guillermo se echó mano al bolsillo y sacó su conocida navaja. Grabada con letras de oro se podía leer su conocida máxima filosófica, en la que se aconseja resolver los dilemas eligiendo siempre la solución más fácil. Miró a sus adversarios y, siguiendo sus propios preceptos, clavó la hoja en el vientre del enano. Muy bien, acabó con él en pocos segundos. Cuando miró al forzudo, bajó los ojos, buscando en algún lugar de la empuñadura un mensaje con instrucciones sobre qué hacer con la solución más difícil una vez elegida la fácil. No lo encontró. Otra historia también basada en la mitología que bueno, es una fuente inagotable para todo, una fuente de sabiduría lo fue en su día, en la época clásica, una fuente de aprendizaje, de artística y pues para mí un sitio donde ir cogiendo, donde ir picoteando para hacer mis cuentecitos. Vamos. No recuerdo cuál es el título porque también se la comió la fotocopiadora, pero dice así: animado por las maniobras de Ariadna, Teseo, el texto está basado en la historia del Minotauro, de Ariadna, que no sé si la conoce. Bueno, Teseo estaba en el laberinto, tenía presa a Ariadna y demás. El Minotauro estaba en el laberinto, tenía preso a Ariadna y pues Teseo pues iba a salvarla. Aquí Teseo pues supongo que tendría la misma intención, pero le salió la cosa mal. Animado por las maniobras de Ariadna, Teseo se le echó encima como una hormigonera y la penetró de una vez. Ella dejó escapar un largo suspiro y a continuación un grito. El primero de placer, el segundo de horror. ¿Qué has hecho, insensato? ¿Cómo se te ocurre meterme tu órgano así tan alegremente? Teseo reaccionó demasiado tarde. Ahora se acordaba de que la vagina de su amada había sufrido remodelaciones en las últimas semanas. Ya no era el camino recto hacia el placer al que estaba acostumbrado. Para llegar había que entrar, torcer a la derecha, dar 10 pasos, girar 45 grados a la izquierda. ¿Qué más, por Zeus? ¿Qué más?
Teseo no lo recordaba. Su órgano se había extraviado por el untuoso laberinto, y lo peor de todo, desde el fondo ya se podían oír los gritos de lujuria del Minotauro relamiéndose, acercándose sin prisas a su víctima. Pobre Teseo. Otra historia que también, un juego que me gusta mucho es las frases hechas, por ejemplo, en este caso, la expresión esa que se usa mucho en las películas del oeste, los rostros pálidos, siempre me ha hecho mucha gracia la forma de hablar de los indios, ya lo habrán comprobado ustedes aquí, aunque ahora sea esto bastante incorrecto, parece ser, pero bueno, a mí me divierte y creo que en fin, que puede seguir resultando divertido. El tema del rostro pálido, pues también me gusta. Esta es la explicación que yo doy sobre el nacimiento de esta expresión entre el pueblo indio. El relato se llama Sobre los perjuicios del tabaco. El gran jefe indio y el gran capitán de los ejércitos yanquis se sientan en una piedra para discutir los pormenores del armisticio. Al fondo, las respectivas tropas esperan el resultado del encuentro. El gran jefe lía 2 cigarrillos y ofrece uno al gran capitán. Este declina la invitación. Nunca ha fumado, le sienta mal para sus delicados pulmones y padece una obstrucción gástrica que podría derivar en úlcera. Debería probar estos, insiste el gran jefe. Son de boñiga seca de búfalo. Los 2 magnánimos discuten las condiciones de la paz y en menos de 1 hora llegan al acuerdo. Se levantan y hacen señales a sus hombres, que los celebran con euforia. «Venga ese cigarrillo, qué demonios», dice el gran capitán al gran jefe indio. Mientras bajan al encuentro, el gran jefe indio enseña al gran capitán a tragarse el humo. Al plantarse delante de sus hombres, el gran capitán parece feliz, pero todos los indios coinciden en que su rostro está verdaderamente pálido. Y bueno, no voy a seguir mucho más con el tema porque ya sería un poco aburrirlos y cansarlos. Como verán, lo prometido ha sido cumplido. No hay un relato o no hay una historia que ocupe más de 10, 15 líneas. También leí el otro día, todas estas cosas las voy uniendo a mi bolsa de justificaciones de por qué hago esto. El mismísimo Papa, el otro día, leí en el comentario que hacía uno de los evangelios, un fragmento de un evangelio de San Mateo, decía que decía más o menos algo así como: Señor, hay veces que no tengo nada interesante que decirte, pero en esos momentos, él dice el Papa, reza el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es como una especie de recurso que él le da a los creyentes para cuando no tienen nada especial, nada grandilocuente, nada maravilloso que contarle a su Dios, pues recen el Padre Nuestro. En el mundo laico más o menos este es mi caso. No tengo nada especial, nada grandilocuente, nada didáctico que contar, y lo que hago es pues acudir a, digamos, estos pequeños Padre Nuestro, como quieran llamarles, que son los golpes. Creo que el cristiano cuando reza se siente reconfortado con esta oración, y yo con estas pequeñas oraciones, si los podemos hacer el símil, pues también me siento bastante reconfortado. Pero bueno, eso no quita que este libro, pues como se decía en el prólogo de la primera parte, a la hora de explicarle al lector lo que puede esperar de él, pues decía algo así como: ¿qué puede esperar un lector después de terminar esta entrega de la segunda parte de los 400 golpes? Que no espere nada, porque nada hay. Estoy de acuerdo con la necesidad y la importancia de los libros históricos, didácticos, morales, infantiles, psicológicos, políticos, de viajes, iniciáticos, que no falten nunca, pero por encima de lo necesario y de lo importante, estoy de acuerdo con lo inútil, de la misma manera que estoy de acuerdo con esas nubes aisladas que aparecen al mediodía, vagan de un lado a otro en un inmenso cielo azul y desaparecen sin dejar rastro alguno de su paso por este planeta. Alguien escribió una vez que cuando uno entra en un concierto de Schumann, parece que la música ha empezado antes de él entrar, porque las melodías aparecen sin que nadie tenga claro de dónde vienen y se marchan sin que sepamos a dónde van. Algo así podría ser los 400 golpes. Por último, me gustaría, en el capítulo de menciones y de agradecimiento, agradecerle muchísimo a Cristinita Berrio que me aguante los altibajos diarios y que haga que la música aquella, que la coplilla aquella de los años 60 de ti, esa que cantaba Marisol, pues resuene muchas veces en mi cabeza a lo largo del día.
También le agradezco mucho a la persona a la que está dedicado el libro, a Pedro Fuertes, que me transmita su entusiasmo, su juventud. Hoy mucho más que otros días con la historia del Real Madrid ayer, que casi no podía hablar. Y también me gustaría acordarme de una tercera persona que no está con nosotros ya, que se llamaba Alberto Galán. Para mí se sigue llamando Alberto Galán, que de la misma forma que el Ateneo y que esta institución, el Ateneo empezando esta institución con 100 años ya de antigüedad, vivía en el país que viven las personas que inventan estas cosas, que es en el país del entusiasmo. Yo creo que Pepe Villalba es un habitante también habitual de ese país, en el que es muy difícil vivir permanentemente, porque el entusiasmo absoluto, yo conocí a Alberto Galán y doy fe de que él vivía en el entusiasmo absoluto a todas las horas del día, y Pepe Villalba yo creo que aunque no quiera vivir en ese entusiasmo, va a tener que hacerlo si quiere seguir con esto. Estoy seguro que sí que va a seguir, estoy seguro que va a vivir en ese planeta del entusiasmo y que todos nos vamos a beneficiar de ello. Y como final les voy a leer una frase que me define estupendamente, creo que es una frase de unos pintores que hubo en los años 80 en Alemania, los neoexpresionistas alemanes, que hicieron un manifiesto, y una de las frases decía: estoy en la luna como los otros están en el balcón. Pues eso, que desde aquí, desde la luna, les agradezco mucho que hayan venido y ojalá que les guste las cosas que escribo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Cuanto menos ingenioso y original. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta, pasamos el micro por ahí. ¿Algo que preguntarle al llamado? No, sin artículos. ¿Nada? Miriam. Todo esto es una tontería. Yo solamente te quería preguntar, ¿cómo te diviertes más? ¿Escribiendo? ¿O luego cuando te cuentan la gente que ha leído sus impresiones? Yo me acuerdo hace unos años que me hicieron una entrevista, no sé, creo que a lo mejor posiblemente fuera con la primera parte sí, con la primera parte de este libro, y yo le decía al periodista que hacer reír a la gente es una de mis ocupaciones favoritas. A mí me parece eso fantástico. Yo creo que eso, a ver, una parte de eso es propio carácter, pero otra es simple aprendizaje al haber elegido dentro de la oferta que hay de productos culturales y demás, pues los que más se adecuan a mi carácter. Yo tengo esa frase que dice que el optimista es un pesimista mal informado, dice así, ¿no? La frase, no es al revés, ¿no? Eso que, bueno, pues sea como sea, yo me lío mucho con esos retruécanos. Yo no creo que eso sea así. Yo creo que un optimista es simplemente una persona que elige hacer unas cosas y no otras. Todos sabemos perfectamente que el final de todos los que estamos aquí va a ser el mismo. El final de la civilización seguramente esté más cerca que lejano. Las catástrofes se suceden una detrás de otra. Pero bueno, eso no implica que nosotros nos tengamos que dejar llevar por eso. Entonces, eso es una de las razones o la razón principal por la que yo hago esto. Si alguien después me dice que se le ha pasado bien, a mí la verdad es que uno de los elementos de ese optimismo que digo es que para mí una crítica buena me gusta mucho más que una crítica mala, igual que un jamón bueno me gusta mucho más que un jamón malo. Eso yo creo que es evidente para prácticamente todo el mundo, ¿no? Entonces, estos textos alguien te puede decir que no les interesa, que no tal, pero no producen un daño así grande en nadie que lo lea, como hay otros libros que sí te lo producen, o hay otras películas. Yo, por ejemplo, odio el género de cine de terror. Me parece abominable que ponga una musiquita con una escalera y que por culpa de eso tú tengas que estar inquieto en un asiento. A mí eso me parece una falta de guión absoluta y bueno, las prohibiría si de mi mano estuviera, o por lo menos con una varita mágica las haría desaparecer. Entonces, pues me gusta escribirlos, pero la segunda parte esa que dicen me gusta, yo creo que incluso más, vamos, el recibimiento, el positivo, el negativo ni lo escucho, por supuesto. Las críticas negativas no me afectan, no porque no me afecten, sino porque no les hago caso, vamos. Entonces, tampoco es que tenga muchas críticas, porque
por mucho que yo haya querido poner la palabra aclamado como nombre delante mía, no soy el aclamado, sino soy aclamado, y aclamado es solo el nombre. Si me dijera el aclamado sería que las masas me aclaman. Eso no me ha pasado nunca y por suerte creo no me va a pasar tampoco de ahora en adelante. Entonces, bueno, la poca gente que me sigue y eso, son pocos, pero creo que muy incondicionales. Y este hombre del que he hablado, Alberto Galán, era quizá era la persona más incondicional, hasta tal punto lo era que yo incluso algunas veces me he creído mejor haciendo cosas, elaborando productos artísticos, me he creído mejor de lo que realmente soy, gracias en parte a ese apoyo. Entonces, para mí esas críticas no me suben a una nube, pero me fortalecen mucho y me hacen, pues, no sé, sentirme bien, simplemente, ¿no? Claro, yo es que supongo que todo el mundo lo conoce, claro. Alberto Galán era, en Algeciras hay una agrupación fotográfica paralela a la que tienen aquí ustedes, la agrupación linense, que se llama UFCA. En los últimos 25 o 30 años de UFCA han estado presididos por la figura de Alberto. Alberto ha sido un personaje absolutamente irrepetible como persona dinamizadora de la cultura. Para mí, seguramente, la persona más importante en el mundo cultural en Algeciras, junto con Pedro Delgado, otra persona que es también muy incondicional de mis cosas. Quizás sea las dos personas más importantes en el mundo de la cultura de Algeciras. Alberto batalló por la fotografía hasta un nivel que, bueno, consiguió cosas extraordinarias. Una de las cosas, por ejemplo, por poner una de las miles que consiguió, es que el propio Ricky Dávila, que es un fotógrafo de reconocida trayectoria internacional, fotógrafo del país, fotógrafo de 1000 batallas, en su ciudad natal, en Bilbao, ha creado un centro de la fotografía, y él públicamente, el día que se inauguró, dijo que el centro estaba creado a imagen y semejanza del que Alberto Galán había conseguido crear en Algeciras. Entonces, ese personaje irrepetible era Alberto Galán, y bueno, él como viejo rockero, pues murió como rockero que era, o no tan viejo, murió no demasiado tarde, murió bastante pronto, pero bueno, lo hizo yo creo que a su manera. Yo me enteré un día que estaba en el hospital y al día siguiente me llamaron diciendo que se había muerto sin tener ninguna patología de antes y nada por el dichoso virus, así que hasta en eso fue una persona especial y rápida. Ese era, pues, para mí ha sido la pérdida de todo el mundo. Supongo que hemos tenido con el dichoso asunto esto, pérdidas cercanas, pérdidas más o menos queridas, y para mí esta pérdida con el tema del virus ha sido especialmente sensible, sí. Juanjo, buenas. Mira, yo estoy preocupado porque se sabe alguna noticia de los 2 niños que fueron acogidos por la Junta de Andalucía. Pues eso no lo he investigado. No sé los programas sociales, de la Junta cómo irán ahora. La verdad que el mundo de la política en ese sentido me coge un poco fuera de juego, Juanjo. No me hagas esas preguntas tan difíciles que me voy a tener que poner a investigar. Y esto, lo último que yo pretendo al escribir es la investigación. Pero bueno, supongo que si los padres se casaron de nuevo, yo qué sé, cuando esas criaturas llegaran y vieran que el padre ahora era la madre y la madre era el padre, con nombres cambiados y tal, no sé, yo creo que se volverían directamente a la Junta de Andalucía a vivir, ¿no? Porque el lío ese no creo que lo soporte demasiado bien todo el mundo. Sí. ¿Alguna pregunta más por ahí? Hola. A ver, yo he comprobado que juegas con la literatura como te da la gana, con perdón. Eso es lo más bonito que me pueden decir a mí, a alguien que lee mis libros, porque es de eso se trata, ¿no? Pues, ¿te consideras una persona atrevida? Atrevido. Pues quizás llamándome Federico Fuertes no demasiado, porque se supone que tengo un trabajo serio, que tengo que tratar al público diariamente, con un rigor, con una tal. Pero en el momento que, como Pedro Picapiedra cuando se tiraba por el tobogán y salía de su trabajo, en el momento que yo salgo por ese tobogán y llego a mi casa, para mí no hay límites ninguno. Y en el mundo de la creación, pero vamos, absolutamente ninguno. Jamás he hecho caso, no solamente a la gente, sino a esa parte de la conciencia, ese pepito grillo que todos tenemos dentro que dice, no hagas esto, no sé cuánto, no sé qué tal. No, nunca le he hecho caso a esa frase. De hecho,
La última vez que me ha pasado eso ha sido cuando Pepe Villalba, inocente él, parece que no me conoce desde hace nada más que 2 días, me pidió un currículum el otro día. Entonces, bueno, pues una parte de mi mente decía, joder, un acto de un Ateneo, con lo que la palabra Ateneo, bueno, ya Juanjo, cuando hable del logotipo del Ateneo, lo que significa esa institución, lo que ha significado, incluso en esta comarca, tanto para bien como para mal, porque bueno, yo sé que este Ateneo va a llevar un camino seguro que es bueno, pero hay otros proyectos que a lo mejor no llevan esa línea tan recta. Cuando Pepe me pidió ese currículum, ese Pepito Grillo decía, hazle un currículum más o menos serio, tal y cual, pero cuando me puse delante del ordenador, el gamberro ese que yo creo que llevo dentro, que solo sale en ese momento, dijo, ¿qué dice? ¿Vas a hacer un currículum? Te voy a poner ahora, cuando estudió la EGB, que me dieron un libro de Daktari cuando estaba en preescolar, porque era el mejor alumno de la clase, yo todo eso lo tengo guardado. Si quiero un currículum te doy todas esas cosas. Como eso no lo iba a querer, pues le hice un currículum que no ha podido leerlo nadie aquí, porque es un currículum, como muchas de las cosas de aquí, legibles. Entonces, sí, me gusta el juego ese, me gusta el hacer gamberro, me gusta esto de hacer los 400 golpes, esas travesuras que no hacen daño a nadie, que no son travesuras demasiado dolientes, pero que para mí me llenan la vida directamente, vamos. Así que sí. Me parece genial. Enhorabuena. Muchas gracias, gracias. ¿Alguien más por ahí? ¿Nada? Yo recuerdo esa expresión de los golpes, como tú antes definías, a mí me ha llevado un poquito a mis años anteriores, a mi infancia casi. Eso se lo escuchaba yo mucho a mi padre, de decir, qué buenos golpes tiene. Sí, es que lo de los golpes es una palabra que se ha usado. Ese eso tema. Como toque de humor. Sí, un toque. Vamos, yo tenía un tío que cuando se iban a tomar unas copas decía, vamos a tomar unos golpes. Tomar unos vasitos de vino era pues tomar unos golpes. Una palabra que se usa demasiado. En el libro que creo que va a ser... Con diferentes... Sí, con diferentes acepciones, claro. De hecho, esta que yo digo que va a ser a partir de ahora la razón que del título del libro, esto de hacer los 400 golpes, yo nunca la había escuchado, que eso significaba hacer travesuras. Pero bueno, es una palabra que no sé, tiene muchas acepciones. Yo odio profundamente las palabras con mucho significado, porque me parece una flojera grandísima por parte de las personas que inventan los idiomas. Una palabra que significa... el otro día estuve mirando, creo que hay una palabra que tiene en español hasta 12 o 13 significados. Joder, con la de palabras que hay. De hecho, ese es el tema del libro siguiente que va a salir después de este, que a ver cuando sale, que se llama El demonio tiene cara de cochino. 130 te faltan, ¿no? Sí, pero ese se cuela en medio, tú sabes, lo del ritmo. Este no está ya ni numerado las páginas, así que el otro pues puede salir antes, puede salir después, pero este lo bueno que tiene es que está terminado y que es una reflexión sobre el lenguaje, sobre qué significan las palabras, si se puede construir un lenguaje con palabras que de por sí significan algo, pero que juntas no significan nada, si se puede construir un lenguaje con palabras inventadas, pero que la frase hecha con esas palabras sí pueda llegar a significar algo. Todos esos temas en la próxima entrega. Así que cuando esté publicado, yo, si Pepe quiere, estaré encantadísimo de presentarlo aquí, ¿no? Para mí, esto no lo he dicho, no lo quería decir porque suena a peloteo, pero es la pura verdad. Yo en la línea me siento, bueno, como en general en el campo de Gibraltar, para mí es la única patria que yo reconozco como tal, porque esta zona, bueno, llevo toda la vida aquí y la línea en concreto, yo estuve estudiando 3 años aquí en la escuela de magisterio, lo pasé francamente bien, conocí a gente muy importante de mi vida. Después contacté con el mundo de la cultura de la línea, con Pepe, con el desaparecido recientemente Miguel Guerrero, con Carlos Morillo, con Manolo Bar, en fin, muchísima gente de aquí, Macarena en el mundo del arte, con su padre también fue muy amigo mío. Entonces, la línea para mí es el referente cultural. Eso es triste que lo diga yo porque he estado trabajando en cultura en Algeciras durante una pila de años en la Fundación Municipal de Cultura, pero para mí el referente cultural ahora mismo en la zona es mucho más la línea que Algeciras, y estoy segurísimo que este proyecto, en el momento que nos podamos quitar todas las máscaras y salir sin disfraz a la calle y esto vaya cogiendo fuerza, estoy seguro que va a ser un proyecto de categoría, ¿no? Entonces, pues, si Pepe quiere, cuando salga el próximo libro, yo estaré encantadísimo de volver a presentarlo aquí. Pepe querrá. Sí. Muchas gracias. Gracias. Bien, Amalia, ¿qué importa?
Lo mío va a ser daros una florecita o Anda, varias. ostras, qué bien. Se lo doy al homenajeado primero. Pues muchas gracias. No, Enhorabuena y que Margarita. tengas muchos éxitos. Muchas gracias. Esto no me lo esperaba. La entrega que se te vea. La mascarilla, sí. Qué difícil es ya hacer una foto. Sí. Con la de... Muchas gracias. Toma, cariño. ¿Dónde está mi chica? Bueno. Vente por aquí. Genial, pues muchas gracias por el detalle. Y ahora, si os parece, le voy a dar paso al presidente de la entidad que gentilmente ha cedido las instalaciones, a Manolo Vilches, que va a cerrar el acto y nos va a decir unas palabritas también, ¿vale? Buenas tardes a todos. Disculpadme la fonía esta, pero es inevitable. Yo me había preparado unas palabritas aquí para deciros, pero en vista de los gustos literarios del autor, me parece que me iba a dar con la maceta en la cabeza. Así que voy a dejar las palabritas a un lado y os voy a decir lo que siento. Que estoy emocionado de ver este salón lleno de gente, de amantes de la cultura, de la literatura, que es uno de los motivos por los que yo me metí en este fregado de presidir esta entidad cuando estábamos en horas muy bajas, para intentar dar un poco de revitalizar un poco la parte esta de la actividad cultural de todo tipo. Como os digo, para mí es un placer veros aquí y como digo siempre, algunos ya lo conocéis, el remate este, es que las instalaciones de la Unión Deportiva están a vuestra disposición para cualquier actividad que queráis celebrar en nuestros salones. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, por supuesto recordaros que tenemos aquí en este punto a la librería Ares, con esta mesa también montada y con tantos buenos golpes como tenemos encima. Así que cuando quieran pueden hacerse con el golpe, que como decíamos antes no duele nada. Buenas tardes.